esta introducción, por qué es importante pensar los aspectos culturales de, digamos, cultura de paz, cultura ciudadana, cultura de prevención, cultura de legalidad, y en esto, que si buscamos respuestas transformadoras e innovadoras, necesitamos trabajar en la cultura innovativa. ¿Y dónde? En tres aspectos fundamentales. Ayer lo decía en la ponencia de ayer a la mañana, que el Estado tiene que pensarse en un nuevo conversatorio, no solo con la comunidad, sino con la academia y con muchas otras instituciones con las que se vincula. Pero ese nuevo conversatorio necesita de los equipos gubernamentales herramientas. Y ahí aparece la innovación pública. Esto que hablamos, que el pensamiento creativo es una cosa, una buena idea, pero la innovación es buscar incidir en la realidad y transformarla. Entonces van viendo, tenemos innovación pública. Y hay algo que tenemos que provocar en nuestra ciudadanía. Si nosotros queremos generar una cultura de paz transformadora, necesitamos hablar de innovación ciudadana. Los ciudadanos tienen que animarse a cambiar sus preguntas, a poder replantear qué es lo que está sucediendo, y también que sientan la posibilidad de que pueden generar codiseños, prototipos e intervenciones fusionándose con la innovación pública. Y por tercero, la vida política, los funcionarios políticos o quienes sean tomadores de decisión, bueno, ya, este fue innovación política. No podemos seguir intentando repetir lo que no ha funcionado. Y acá viene mirarse desde un lugar de poder aceptar conceptos que vienen de otras áreas, o con los que se han logrado muchos avances, que por eso vamos a hablar hoy de método, hablar de prototipos. Tenemos que tener la posibilidad de generar con la ciudadanía instancias de baja escala donde vamos animándonos a caminar esa dirección distinta a la que veníamos llevando adelante. Ya van a ver un poquito más en la exposición. Yo les quería mostrar este video. Veamos este primero. En 1904, el salto en alto. Este video para mí es muy impactante todavía. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Qué pasó? Mucho tiempo hicimos las cosas de la misma manera y nos estancamos y no podemos romper una barrera. Bueno, llegó un momento, nos animamos a cambiar y nos dio mejores resultados. Y fuimos más allá, mejor metodología, cómo saltamos, eso de saltar de espalda. Es decir, qué importante visualizarlo, pero nosotros no podemos seguir hablando de innovación sin que los equipos sientan la innovación. Yo no puedo hacer algo que sea conceptual con la innovación, porque es transformar las vidas de las personas. Y cuando estamos en el Estado, cambiar las preguntas para obtener nuevas respuestas, o animarnos a andar por caminos diferentes,
nos lleva a exponernos. Y esto es importante, pensar lo humano en la centralidad. Es decir, las personas que componen los equipos que van a generar interacción en los territorios. Pero si el Estado se sigue pensando que es el único que va a dar respuesta a esto, estamos en problema. Porque volvemos a particionar la respuesta. Yo cuando hablaba de esto, de los aspectos culturales que tenemos que poner en la mesa, y hablo de estos 3 ejes de innovación que tienen que tocarse, no son adrede, son parte de lo que estamos intentando porque nos está sirviendo. Este es el camino que hemos iniciado hace 8 años en la provincia de Tucumán, es lo que hemos aplicado en la Secretaría de Participación Ciudadana, y ayer cuando vimos la ponencia y hoy que estamos hablando acá, nos estamos exponiendo. No venimos a decir que lo hicimos bien, venimos a pedir ayuda. Y si ustedes se quedan pensando, puedan conectar, si ustedes pueden hacer devoluciones, porque eso es lo que va a enriquecer el trabajo. Y acá, cuando hablo de cultura y hablo de dimensiones de innovación, llega un cambio de paradigma. Porque acá la democracia representativa tiene una parte, pero acá yo la pongo como secuenciada, esa democracia participativa, porque vamos a ver, ahora si podemos poner el otro favor, es lo que queríamos presentarle hoy, el método ideal más. Nosotros en Tucumán tenemos un lunfardo que utilizamos que es ideal, decimos. Y a veces lo tomamos como un llamado a la acción. Hola, ideal, ¿qué hacemos esta noche? Es decir, hemos tomado ese lunfardo y lo hemos convertido en un método. ¿Cómo pasa? Idea y más. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos preguntarle a alguien por qué nos hicimos ideal, ¿para cuándo va a estar? Entonces tenemos esta cosa del llamado a la acción, lo hemos buscado de esos conceptos cercanos que tenemos en nuestra comunidad. Justamente ayer hablaba con chicos jóvenes que están trabajando en América Latina y hablábamos de los modismos, o de los lunfardos que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Qué importante es conectar desde lo comunicacional. Pero además, llevando de la innovación, ideal significa otras cosas. Significa innovación, diseño, estrategias, acción. Y el I más es y mucho más. Y política pública, y paz. Y es adaptable. Entonces ahí vienen esa I de muchas más. Este video que ven rápido, ya lo vamos a parar. Nosotros fuimos a los territorios al hablar del Secretaría de Participación Ciudadana en el Ministerio de Seguridad, trabajar cultura de paz. Nos dimos cuenta que llegamos a los territorios y la paz no está visualizada. Tal vez en Colombia hablar de paz sea como algo que se visualiza mucho más por los conflictos armados, por grandes procesos donde la paz estuvo en la centralidad. Pero en territorios donde el enfrentamiento armado se reduce a la dictadura o se reduce a otro momento histórico, no hay una presencia de que sea necesario trabajar la cultura de la paz. Esto lo cuento desde el lugar donde está. Entonces acudimos a una cultura que se llama la cultura del encuentro. Es decir, cómo convivir en la diversidad, cómo construir puentes, cómo pensar el espacio público como lugar de encuentro, y en esto de recuperar esos espacios que muchas veces decimos, bueno, la delincuencia nos gana, o son territorios violentos, entonces retrocedemos a nuestros hogares, y nos sirvió para ir materializando con más cercanía, pero nunca dejando de lado la cultura de la paz. Esto que hablo de esfuerzos culturales, es porque lo conversacional y lo dialógico en los territorios es importante. Y si no vamos generando masas críticas, no vamos generando conversaciones que nos permitan sostener procesos en los territorios, difícilmente podamos darle trazabilidad al trabajo que llevamos adelante. Nosotros, lo pones en el video un minuto y yo lo voy para mí. Cuando hablamos de este método que está en fase beta todavía, y hablamos en fase beta porque no es como un método que lo hemos consolidado, pero a propósito, queremos que siempre se mantenga en esta instancia. Es decir, todo esto que ven acá ya lo hablamos. Desafiar la administración pública en clave de innovación, las nuevas demandas sociales. También hay que pensar que el COVID produjo aceleramiento y estas nuevas demandas sociales hablan de esa nueva realidad, y digo nueva realidad por las 2 dimensiones, física y digital. Yo ayer pedía, en una conversación que tenía, dejemos de utilizar la virtualidad, porque la virtualidad nadie va a desarrollar una política pública frente a algo que tiene apariencia real. Lo virtual es una realidad que no existe
es una maquetación de la realidad. Entonces hay que hablar del plano digital, pero dentro de la esfera del mundo real. Formas de vinculación con la ciudadanía, con equipos gubernamentales, organismos de la sociedad civil y la academia. Cuando nosotros vamos a hablar de la propuesta de innovación pública con otros equipos gubernamentales, tenemos que estar predispuestos. Yo les hablaba que los equipos tienen que tener capilaridad. Porque al estar constituidos por personas los equipos, la lucha de egos muchas veces está presente. Y sepamos que a la hora de definir una acción en forma conjunta, no solo estamos comprometiendo personas, los esfuerzos técnicos, sino también presupuestos estatales. Y frente a esto, tenemos que tener la habilidad de que confíen de que el direccionamiento que vamos a hacer va a ser eficiente y eficaz. Vamos a tratar de llegar a un objetivo de la mejor forma, utilizando de la mejor manera los recursos. Y también, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que incorporar conceptos que nos ayuden a la vinculación, y ahí aparece el de inteligencia colectiva. Hemos experimentado que al tratar de fusionar equipos para intervenciones, necesitamos un concepto que permita engranar conocimiento y experiencia y no haya una lucha de quién sabía más. Y el concepto de inteligencia colectiva fue la que nos sirvió en conectar equipos que trabajan abordajes preventivos, tal vez no de la misma manera que nosotros, tal vez no en los mismos territorios, pero necesitábamos que nos acompañen, y ese concepto de inteligencia colectiva lo que nos permitió es ensamblarnos. Y el otro, el trabajo colaborativo. Estos conceptos, para esto de hablar de esta nueva forma de ser del Estado, de hablar en clave de innovación, en el abordaje de la cultura de la paz, en el abordaje del conflicto social, llevó que hagamos algo juntos, pero planteando una base que está dentro del método, que es increscente. Porque muchas veces el hacer juntos lleva a que nos conozcamos. Yo siempre traigo una frase, en los primeros días que empezamos a fusionar equipos, decía, ahí viene el equipo del Farhat, es mi apellido, ¿no? Y después, con el tiempo que fuimos trabajando esto, decía, ¿por qué no vienen? Lo estamos esperando. Es decir, en primer momento hay como una personificación y hay como una creación. Pero el ir trabajando juntos, lo que nos permite es ver que el talento y las habilidades que tienen los equipos pueden funcionar. Lo conceptual es muy bueno, por eso hablábamos de cultura al principio. Pero después tenemos que tener esto de la forma de ser de los equipos, de cómo trabajamos. Y en esto también es un reconocimiento que el Estado no tiene todas las respuestas. Cuando yo hablaba de innovación ciudadana. La ciudadanía conoce, siente, percibe, tiene dolores y alegría en el territorio. Pero para reconocer esa importancia, tenemos que estar como predispuestos a lo incómodo. Si yo les pido en este preciso momento que ustedes se paren, ¿se paran? Ustedes se paran. Bueno, tocan la nariz y damos una vuelta. Muy bien. Y ahora, a quienes tienen a alguien o a quien no tenga, ¿se animan a darle un abrazo a quien está cerca? Y quien no tiene, busca. Bueno, cuando uno llega al territorio, pasan estas cosas. Nos incomoda la participación ciudadana. Porque llegamos con una idea de que vamos a tomar apunte ahora, verlo, pero la participación ciudadana tal vez nos saca del eje. Ahora pueden sentarse. ¿Qué quiero que visualicen? Cuando hablamos de trabajar participación ciudadana, no la podemos definir nosotros porque está fuera del Estado. La participación ciudadana no está institucionalizada. Y cuando llegamos a un territorio con todos nuestros planes, porque sabemos de cultura de innovación, sabemos de cultura de paz, llegamos al territorio y empezamos a encontrar que nos hacen mover de aquí para allá, y nosotros queríamos, me dicen, no, esperen, no empecemos por acá, vamos por acá. ¿Estamos dispuestos? ¿Nuestros equipos están preparados? ¿Estamos predispuestos a que suceda esto? Y la participación ciudadana no es una foto, es un proceso. Y dentro de ese proceso tenemos que tener un manejo de microprocesos. La ciudadanía, hablo específicamente porque ayer tuvimos como un punto, sabe participar, pero cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de diseño de políticas públicas, que vamos a implementar en forma conjunta, que vamos a medirlo, vamos a evaluarlo y vamos a reiniciar un proceso, no están acostumbrados. Entonces tenemos que tener un camino, tenemos que tener reglas claras, y ahí viene lo que nosotros hoy queremos presentar, el paradigma del método ideal, que está basado en el paradigma del gobierno abierto y seguridad pública democrática. Ideal es un método que hemos buscado que sea abierto.
abierto para quienes convoca, un método que que no queremos que se cierre, que no tenga una instancia, es decir, el método está acabado, sino que puede ser complementado, que pueda conectarse. En un territorio requerirá un conocimiento, o traer un actor nuevo, o traer una institución nueva, y que propone incorporar al método alguna instancia. Por eso estoy abierto, ágil. La ciudadanía hoy nos reclama de que tiene poco tiempo, tiene muchas cosas que resolver, su vida cotidiana es compleja. Entonces tenemos que ser ágiles. Existen metodologías ágiles en el mundo que podemos tomarla, y justamente el método, por ser un método flexible, que también es una de las características, puede adaptarse. En América Latina existen muchas metodologías ágiles. Nosotros trabajamos con la línea de Pasto, metodología Feeling. En Argentina tenemos método CHE, que está basado en la palabra mapuche de persona y comunidad y el ecosistema. Y hay muchas metodologías que ustedes pueden conocer, porque todo esto también tiene en su base lo que es el pensamiento de diseño o design thinking. Es decir, procesos de animarse a recorrer un proceso de codiseño con la comunidad, con la academia, con el Estado, de intervenciones territoriales. También lo intuitivo, porque no podemos llegar a... Ayer hablamos del lenguaje y lo comunicacional, dentro de la cultura de innovación y transformación. Nosotros no podemos ser académicos, no podemos ser catedráticos. Entonces, cuando buscamos todo lo intuitivo, es que no podemos pasar grandes procesos donde la ciudadanía tenga que incorporar, a ver, un proceso como, digamos, sistematizado, como si fuese un posgrado para poder participar. Tenemos que facilitar y despejar todo eso. Colaborativo. Estamos en la era de la colaboración. El conocimiento ya está disponible en Internet, no estamos hablando de nada nuevo. Pero lo que no logramos todavía es ponernos en predisposición colaborativa. Aquí hay una clave. Si nosotros avanzamos a la cultura de paz, a la gobernanza, a la cultura de la paz, tiene que ser colaborativo. Y en eso lleva a despojarnos de algo que hablaba antes, del ego, del que lo sé todo, del que soy yo el que sabe. Este equipo es el que sabe, el otro equipo no sabe. La ciudadanía lo que está diciendo no sabe. La academia no sabe porque se tiene un lenguaje difícil. Ya no podemos seguir hablando así. Tenemos que buscar otra forma de interactuar. Entonces, necesitamos ser colaborativos. Y transversal tiene que ver con esto de despojarnos del Estado compartimentado, de la academia compartimentada. He descubierto a lo largo de este tiempo de que hay muchas investigaciones de diferentes universidades, diferentes facultades, todo, que si las llegásemos a ensamblar, les aseguro que sería maravilloso. Yo ayer hablaba, había escuchado tu disertación ayer. Después tuvimos el Índice General de Paz anteriormente, y después vimos la presentación de la Universidad de Naciones Unidas para Paz, diserté, escuché algo de participación, llegamos después a la presentación acá de la mesa redonda de la universidad. Digo, ese es el trabajo en Congreso, estaba todo encadenado. Si ustedes hubieran escuchado todas esas ponencias, yo les aseguro que ustedes se fueron como casi con un posgrado a su casa. Eso es lo valioso de estar en un Congreso Latinoamericano de Investigación. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los equipos que tienen la capacidad de no decir esta es la mejor ponencia? Tal vez aquí respiramos otra cuestión, porque la cultura de la paz tiene otra forma de vincularnos. Pero estamos preparados para esta nueva era. El conocimiento ya está disponible en Google y con ChatGPT. Bueno, les diría que bueno, no sé hacia dónde irá el presente y el futuro. Yo, tal vez para abrir algunas cuestiones, preguntas, hoy estoy yendo un poco rápido, así podemos conversar. Nosotros, en esto del método, primero hay que aproximarse. Nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar en un barrio, vamos a trabajar en una institución. Si no hay primero proximidad, cercanía, poner los pies en el lugar que tenemos que trabajar para que fluyan las ideas de ese lugar, sientamos lo cultural, lo convivencial, difícilmente podamos. Si nosotros llegamos en un momento ya diseñada la intervención, les aseguro que vamos a estar con un montón de puntos que no han sido contemplados y vamos a tener tensión. Tensiones de lo ideológico, tensiones de lo cultural, tensiones porque tal vez nuestro diagnóstico sea equivocado. Y acá viene esta nueva formación del Estado de incorporar a la ciudadanía, incorporar a la academia, a todos los actores. El gran esfuerzo en la participación es que nadie quede afuera, pero después tengo que preguntar, ¿están participando y tienen que participar en lo que estamos por hacer? Esos esfuerzos también de invitar, de convidar, estos esfuerzos que vamos a hacer, es un gran trabajo. Después, vínculos.
apostamos a políticas públicas vinculares o estrategias territoriales vinculares. Cuando pasamos de aproximarnos y tener cercanía, lo vincular es que me interesa lo que pasa, le pasa a otro. Y acá, la gran palabra que hemos utilizado muchas veces de ponernos en los zapatos del otro, como definimos la empatía, tiene diferentes niveles de empatía. No solo ponernos en el zapato del otro. Sentimos como lo que le pasa al otro y actuamos en consonancia y pensamos el problema del otro, de la otra o de la otra. Estos son los planteos porque nosotros hemos tratado de sistematizar, porque cuando llegamos a un territorio nos decían, muchos vecinos, y usted es el 12º funcionario que viene y que viene a tocarnos la puerta. ¡Wow! El vecino tiene conocimiento, sabe, la vecina también. Quiero decir con esto es que muchas veces no somos los primeros en llegar al territorio y no es el primer intento de abordar alguna situación. Entonces, eso es importante. Afianzamiento, que ya sabrán, es sostener el tiempo. Ayer hablaba y preguntaba Diana de la Rúa, y le preguntaba a la mesa redonda de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, ¿y cómo ganamos confianza? Con coherencia, con procesos, con reglas claras, donde nosotros fuimos marcando el abordaje. La confianza no se genera en una conversación. La confianza se empieza a generar cuando la variable de lo que decimos y hacemos empieza a encontrarse. Y la política pública tiene que animarse a eso, pero lo tiene que hacer con muchos actores. Y cuando tenemos que coincidir con muchos actores, hay un esfuerzo tal de las subjetividades tremendo. Pero acá yo los invito a que seamos optimistas, que nuestra intervención tiene que ser optimista, porque vamos a resolver problemas mayúsculos. A problemas complejos, la negatividad nos puede jugar una mala idea. La ideación, y acá ya entramos en una etapa del pensamiento de diseño, del design thinking. Hay una versión norteamericana de Harvard, de Stanford. Yo quiero hablar de la latinoamericana. Es decir, esta de que podamos sentir a nuestra manera, de nuestra forma de vincularnos. Y cuando hablamos de ideación es invitar a que nosotros pensemos la respuesta. Pero acá, en la fusión de lo que quería hoy, por el poco tiempo que teníamos, es pensar. Primero, empatizamos con el problema. Primero, empatizamos con las personas. Generamos una hipótesis, buscamos cuál es la información que está disponible en la estadística, buscamos cuál es la información que tienen los vecinos, vemos nosotros cuáles son los equipos que pueden ayudarnos, qué recursos tenemos disponibles, y pasamos a esa etapa de ideación. Y en la etapa de ideación, a la política pública le pasa algo. Ningún funcionario quiere decir que va a aprobar y va a errar. Todos queremos resolver el problema con la primera intervención que hacemos. Y si no, hay que sostenerla durante el tiempo. Si nosotros generamos, que sería la etapa de prototipación, prototipo de baja escala que podemos medir, podemos analizar, implementarlo en la ciudadanía, evaluarlo, corregir y volver a empezar, es lo que la tecnología ha llevado a que tengamos dispositivos tan importantes como el Apolo 11 en la mar. Muchos desarrollos que se están dando hoy, no solamente de tecnología de dispositivos, sino sociales, están incorporando los prototipos. Y nos animamos a trazar esto, de generar la intervención, medirla, nos faltó alguien, lo estamos haciendo bien, tenemos que, procesos, hay que incorporar alguna arista o algún técnico específico. Bueno, esto es importante, pero en el Estado tenemos que tomar la valentía de hacerlo, de animarnos a generar sus prototipos. La prueba, si nosotros podemos llevar al territorio y saber que estamos viendo, acá la ciudadanía nos va a agradecer porque hemos sido sinceros con ellos. Que van a saber cuáles son los recursos, cuáles son los procesos que estamos haciendo y que estamos midiendo y poniendo a prueba lo que estamos llevando adelante. Y ahí la ciudadanía se siente parte, se legitima su participación, pero no es para que legitime la política pública, sino para que se comprometa en ese tiempo que en un proceso, si queremos transformarlo convivencial, no es con una charla que lo vamos a hacer. Entonces, esto es muy importante. Extraer las muestras y la retroalimentación, que nosotros tenemos que decir, bueno, esto funcionó aquí y no funciona allá. El método lo que busca es que nosotros en este trayecto la ciudadanía se incorpore, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, nos vayan acompañando en este proceso, para que después podamos comunicar. Ayer escuché en 3 ponencias lo importante de la comunicación.
Hoy se habla de ciudadanía digital en algunos países. Chile tiene una estrategia de ciudadanía digital, la tiene Uruguay, y yo vengo trabajando en Argentina mucho con estos temas. Y uno de los aspectos de las dimensiones que no pueden fallar, que más que nunca la humanidad necesita, es comunicar mejor. WhatsApp, Facebook, Instagram, mail, Twitter, todo es una fuerza de comunicación. Una foto, un video, lo que estemos haciendo ahora transmitiendo en vivo, la comunicación cada vez tiene que ser más efectiva, la comunicación tiene que ser pensada y no puede ser librada al azar, y también el pensamiento crítico que tenemos en la comunicación. Porque en la comunicación también se está dando que hay mucha información que es falsa, mucha información que está generada de lo emocional. Entonces, ¿cómo desarrollamos todo esto en una comunicación que permita mostrar que este proceso está dando resultados o no, o está fracasando, que necesita tomar otro giro, que necesita adaptarse, y eso es lo importante. Un poco es, vamos a resumir, en resumida cuenta para que podamos abrir la conversación. Nosotros, en esto de las etapas que poníamos, tal vez cuando uno llega al barrio, se generan estas famosas rondas. Pero nosotros queremos salir de ese momento, porque es el momento que recién llegamos. Y cuando hablamos de metodología, es tener las metodologías participativas, donde la ciudadanía, a través de esos procesos, nosotros empezamos a corrernos y a ser facilitadores. Y en un momento dado que ya somos facilitadores, tal vez ya somos parte de esos equipos que van trabajando, y a medida que hemos facilitado, bueno, tratar de darle sustentabilidad, tratar de darle esta posibilidad de que lo que está sucediendo en lo comunitario quede como una habilidad instalada. Entonces, a mí siempre, cuando hablamos de participación ciudadana, velozmente, participar no es hablar unidireccionalmente. Y por eso que hablamos de aproximarnos. Primero es, buenos días, soy José Farjat, representante de una organización de sociedad civil o del Estado. Pero después, nuestro paso tiene que ser así. Hoy en la exposición no puedo venir mi equipo desde Tucumán, Enrique, José, Efraín, Marcos, Juan José, Natalia, María de los Ángeles. Bueno, son muchos parte del equipo que queríamos que vengan hoy, y ellos van a ser los expositores, yo iba a moderar, porque es esto que yo le hablo de lo cultural, tiene que ser un equipo que sienta, que crean lo que estamos haciendo, porque si realmente nosotros queremos definir que una estrategia de innovación para la paz, desde lo conceptual, lo va a lograr, no. Por eso es que les mostraba cómo eran los saltos en alto en un momento de las Olimpiadas, cómo son hoy, cómo el cambio de técnica, cómo tener un método nos puede permitir llegar a otra instancia. Bueno, eso es la presentación hasta acá de lo que, del método ideal, que si hay quienes han escuchado, sé que otros han llegado recién, podemos conversar, pero me gustaría si hay alguna pregunta para que podamos darle como circularidad a la palabra. Vamos. Lo más fácil. Pero directa inseguridad la ciudadanía cuando vive de creer, de parte, pues el Estado. Es algo que a veces creo que pasa, que a veces pasa acá en Chile, porque por siempre que es un poco dominada la participación, es donde es como, no, ya lo hice antes y no consideraron nada de lo que siempre como ahora están tratando de cierto devolver parte de lo mismo y crucial, pero era para ver cómo es un poco como la realidad en la gente. Era como lo básico para partir un poco como de la experiencia de cómo son. Con la presentación del método, nosotros queríamos mostrarles cómo tuvimos que sistematizar intervenciones, y esto de que el método se llama IDEAI, que hablamos de un fardo humano que era el llamado a la acción, pero cuando le damos la impronta de innovación, significa que hubo otros procesos antes y que te dan esa respuesta a los ciudadanos. Ya lo hicimos, ¿para qué ahora? Entonces, por eso hay que buscar, decirle, bueno, vamos a transformar. Pero acá viene algo que decía ayer. La participación ciudadana requiere de equipos que aprendan de lo que estamos hablando cuando hablamos con nosotros. La participación ciudadana no la vamos a gestionar nosotros en una oficina del Estado, en una oficina de una universidad o de una organización de la sociedad civil. La participación ciudadana está en las personas, está en la gente, está en los barrios. Necesitamos tener reglas claras. Una de tantas maestras, Marité, una de ellas, otra es Esther Kaufman,
de la Red Académica de Gobierno Abierto, ella hizo una investigación y que plantea temas muy interesantes. Reglas claras. ¿Por qué hablamos del proceso este que le mostrábamos, que la ciudadanía conozca? Que conozca en qué vamos a trabajar y cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar, qué tiempo lo vamos a hacer, que vamos a ser ágiles en esto y vamos a respetar el valor de esa interacción comunitaria para dar una respuesta de paz. Y acá el proceso tiene que ser focalizado. La participación ciudadana no es una actividad. Muchas veces creemos que hacer una actividad participativa, yo recién les mostraba lo incómodo que era para la participación a quienes no han llegado, hicimos un ejercicio, cuando uno llega al territorio, la respuesta que vamos a tener no es la que esperamos. Nos van a poner a dar vueltas, nos van a pedir que nos toquemos la nariz, tenemos que estar dispuestos a hacer algunos procesos que la comunidad nos pone, y nosotros vamos a decir, pero esto es corporal, me está poniendo incómodo, no era lo que veníamos, pero tenemos que estar dispuestos a eso. Porque si no, difícilmente podemos incorporar a la ciudadanía. La ciudadanía se da cuenta cuando posamos. Nosotros queremos que no se da cuenta. O cuando vamos a sacar la foto, que ayer me pareció muy interesante, nosotros lo trabajamos de otra forma, pero tomando una ponencia ayer, hablaba de lo estético, ¿no? La foto, no. Y por eso es que justamente cuando presentamos el método, la prototipación, es decir, todos estos procesos de design thinking incorporados del pensamiento de diseño latinoamericano, ni Stanford, ni Harvard, ni tampoco europeo, sino de lo que sentimos en Latinoamérica, porque era un territorio donde vamos a trabajar violencia y delito, vuelve, y no lo hace de la misma forma que nosotros. Entonces, lo tenemos que tener, animarnos a fusionar estos métodos para trabajar. Y la ciudadanía tiene que saber que su palabra ha sido sistematizada. Y por eso, cuando ha sido la etapa esta de escucha activa, yo siempre digo, eso no es participación. La escucha activa es atención si el Estado va. No es participación. No ha participado todavía. No está diciendo que necesita, o está haciendo un diagnóstico, o está pidiendo algo, o hay una necesidad pública. Pero eso de escalar de la atención a la participación es lo que tenemos que animarnos a hacer. Para eso tenemos que saber cómo hacerlo. Y si no sabemos, nos preparamos. Porque la ciudadanía se da cuenta cuando ya han pasado 5 intervenciones y no hemos avanzado y seguimos hablando bajo una ronda. Que yo lo ancestral de la ronda es maravilloso. El llegar a una ciudadanía y hacer la ronda, yo ayer escuchaba, justo ahora llegaron expositores que me pareció muy interesante, que hablamos de dispositivos tecnológicos. En América Latina tenemos dispositivos de tecnología social valiosísimos. En Argentina tenemos uno que es el mate. Ir a tomar mate en ronda con la gente y conversar sus problemas es una primera etapa importantísima. Nos permite lo vincular, abre algunas cuestiones, pero tenemos que pasar de ese dispositivo nos permitió llegar a todas estas metodologías que nos permiten sistematizar la palabra, mostrar que hemos escuchado, que nos hemos transformado, que nos hemos volcado, y junto a ello iniciar el proceso de codiseño, con la academia, con los equipos que están. Y que sepan que en este tiempo vamos a generar este prototipo, lo vamos a poner a prueba, vamos a extraer una muestra, lo vamos a comunicar, y todo eso, que ellos están siendo parte. Cuando hablas de generar amigos, los procesos en Argentina, por definición, son vinculantes de la ciudadanía, o pueden generar ese cambio dentro, cuando tú hablas de codiseño, son realmente vinculantes y lo que puedan sacar de los procesos de la ciudadanía, acá se el gran desafío, que son consultivos. Sí. Acá se generan grandes procesos y es como para cumplir con ser consultivos y de repente se va a conocer un proceso más de democracia deliberativa, poca, se va más para lo participativo, pero no necesariamente suelen ser vinculantes, sino que son los distintos insumos que pueden llegar a considerarse que la técnica, o sea, en la academia dice que hacen, pero ¿cómo es allá la realidad? Bueno, ahora empiezan los pitidos en la transmisión en vivo, pues yo voy a decir cosas. La democracia, en esos momentos que estamos hablando de participación ciudadana, tomamos de la democracia participativa. En muchos lugares podemos tenerlo en nuestros formatos y marcos jurídicos constitucionales, reconocidos o no, o en alguna escala. Cuando yo hablaba de la cultura, al principio hablábamos de las culturas, recuerdan que hablábamos de fusionar todas estas culturas, la cultura de la innovación nos lleva a secuenciar procesos. Y en decisiones que funcionales tenemos que tomar. ¿Necesito la ley para que sea vinculante? Depende. Si yo voy a tomar el proceso y conozco los recursos, soy claro con la comunidad,
y hablamos de que podemos llevar esto adelante, lo podemos hacer. Es vinculante. Les cuento, uno de los proyectos que nosotros estamos llevando adelante se llama Barrio que Inspira. Lo primero que llegamos, me dijo la ciudadanía cuando llegamos, doctor, ¿y a qué viene acá? Aquí hay desesperanza. Acá no hay nada bueno. ¿Sabes lo que pasa en este país? Y al cabo de 3, 4 años de trabajo, pero a fines de 6 meses de haber trabajado con ellos, haber hecho un mapa de actores positivos, de haber trabajado, caminado el barrio y todo, el proyecto se llama Barrio que Inspira. Es decir, de ese momento que llegamos, hemos sostenido el proceso, se generó la confianza con el ciudadanía. Y nosotros dijimos, tenemos este presupuesto, tenemos estos equipos, y ellos nos decían, pero hace falta el observatorio de la mujer. Necesitamos que vengan los equipos que trabajan trata de personas. Tenemos problemas de violencia en la infancia. Bueno, dijimos, nosotros vamos a hacer la fuerza centrífuga y centrípeta de lo que lo hacemos. Pero nos animamos a generar un prototipo de intervención. Y bueno, no usamos la plaza. Y yo le pregunté, ¿de quién es la plaza? Me respondieron del internet. La plaza es de ellos. Pero la percepción del espacio público, ¿cómo está? El uso del tiempo libre de los adolescentes, el deporte, lo hemos fusionado todos esos conceptos que tal vez en algunos libros académicos puede hablar que es la motricidad, el uso del tiempo libre, todo, pero que el ciudadano sienta que ellos lo han diseñado. Entonces, estos procesos que vos decís, nosotros lo hicimos vinculantes con diferentes lugares. Por ejemplo, vecinos y vecinas de agua. Todos nuestros procesos los llevamos adelante con los vecinos que lo hemos condicionado. Tal vez no esté en ninguna norma, tal vez no tenga el apartado normativo que establezca que sea vinculante, pero nosotros sí le hemos dado carácter. Y lo que sí le dijimos a la ciudadanía es, nosotros dentro de estos límites vamos a trabajar. Teníamos un desafío al principio, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta, y fue de agradecimiento. Porque la ciudadanía lo que necesita hoy es tener esa confianza de que lo que decimos, hacemos, y que si lo vamos a involucrar, su tiempo vale. Entonces, en esto, tenía un amigo español que me decía, ¿cuántas veces me llaman a participar? Ya no quiero participar. Y en eso también tenemos que estar atentos. Porque el proceso participativo también, desde ese desánimo, necesitamos equipos de facilitadores que sostengan esos procesos. Por eso es que hablo, y no solamente pueden ser del Estado, necesitamos la academia que esté visualizando, que me estén nutriendo. Imagínense un equipo que va a trabajar violencia, que va a trabajar cultura de paso en territorio, vuelve cansado, vuelve atravesado. No es un equipo que vuelve fresco para ponerse a generar evidencia científica. Pero necesitamos que quienes trabajan en evidencia científica también vengan al territorio, que sientan y perciban lo que está pasando. Porque si no, seguimos disociados, seguimos con PowerPoint espectaculares. Yo ahora traje un video, pero hablamos de la era sin PowerPoint. Porque a veces presentamos números, son valiosos, yo tomo, es decir, son valiosos. Todo lo que presenta PowerPoint con números es valioso. Pero digo en esto, pensando en la intervención territorial, ¿no? Si después nosotros los presentamos como números, pero nunca hemos pisado el barrio y no sabemos qué es lo que pasa, ayer me parecía fabuloso el análisis que hicieron de lo que es victimización y lo que era temor al miedo, y yo digo, qué bueno, porque este es un dato para poder trabajar y orientar las acciones en los territorios. Pero vuelvo a esto, necesitamos métodos participativos, necesitamos procesos, y no nos asustemos a los métodos, que sean abiertos, sean ágiles, pero necesitamos tener un camino, tenemos que tener reglas, y a la ciudadanía les tenemos que decir con qué vamos a trabajar y por qué hablamos de prototipos. Ahí está lo vinculante. Decimos que vamos a trabajar esto, lo hicimos, lo pusimos a prueba, lo evaluamos y retroalimentamos, iniciando nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? José, sí, muchas gracias por la presentación. Ayer no tuve la oportunidad de entrar a tu presentación, pero bueno, creo que ya posiblemente ya está solucionado, se pueden ver, porque debe estar grabado, ¿no? Tengo una curiosidad, yo estaba más o menos trabajando en el tema de innovación, digamos, en el tema de innovación, innovación social, tratando de dar respuestas con proyectos muy puntuales. Y me parece genial que se esté tratando como de generar nuevas metodologías y nuevos enfoques, sobre todo un poco desligándose de lo que tradicionalmente se viene trabajando, ¿no? Y darle un poco de identidad latinoamericana. Tengo un par de preguntas que es como parte de los retos que a veces hemos tenido, por lo menos en mi región, alrededor de este conjunto de metodologías.
es el tema de cómo afrontar el tema de gestión del conocimiento, de lo que se va aprendiendo alrededor de lo que van haciendo, que es un reto importante porque era lo que decían ustedes ahora hace un rato, cuando uno llega a los territorios, la gente dice ya hemos hecho X, Y, Z y no solamente son actores locales, regionales, sino instituciones internacionales que han venido históricamente han hecho cosas. Entonces dice, bueno, aquí hay como incluso, bueno, acá hay un tema de conocimiento importante y el mismo que generamos con el proceso de creación de respuestas cuando llegamos nosotros, ¿no? Y luego también, no sé si también lo tienen, el tema de apropiación metodológico con las comunidades que han trabajado, y luego regresan, o sea, cuando regresan y afrontan otro set de problemas, siguen trabajando alrededor de esto y se siguen vinculando, y, o sea, lo apropian y lo tienen como una herramienta cada vez que quieren darle respuesta a una problemática. Y si es posiblemente, no sé si la palabra es escalable, el tema metodológico a procesos de construcción mucho más grandes, no solamente alrededor de un pequeño problema, sino incluso cuando se quiere dar respuesta a través de la construcción de un plan de desarrollo, que llegase a ser en un momento determinado una alternativa diferente a aquello que también expresaban de que todo ese montón de cumplimientos de steps que hay que pasar simplemente para tener unos insumos para construir un plan de desarrollo, ¿no? Que al final pocas son las respuestas y terminan siendo más de escritorio, por lo menos en la experiencia de mi territorio, ¿no? Y esto es mucho más activo, mucho más vinculante de muchos más actores, etcétera, y que puede generar como no solamente en términos de diagnóstico, de identificación de problemas, sino también de las mismas respuestas que se puedan generar alrededor de ellos. Esas son como tres inquietudes allí que tengo. Sí, y son bien grandes. Sí. Definamos la primera, gestión del conocimiento. Sí. Con la comunidad. Bueno, cuando yo hablaba de algunos programas que llevamos adelante, se basaron en problemas. Fue el primer planteo, es decir, llegamos a la comunidad y planteamos el problema. Y en diferentes comunidades no fue la misma respuesta porque como codiseñamos con esas comunidades, por ejemplo, lideresas barriales fue uno, mi equipo, mi barrio fue otro, y vecinos y vecinas en diálogo en otros lugares donde tenemos problemas de lo dialógico intergeneracional, entonces fuimos diseñando con la comunidad. Pero nos dimos cuenta que estábamos trabajando en base a problemas, nos faltaba una gestión de conocimiento para dar trazabilidad, y es así que hicimos la Escuela de Ciudadanía, una versión que el único requisito era conectarse. Nació en pandemia, nació en el año 2020, hicimos COVID y convivencia con un equipo del CLAIR, lo tenemos sistematizado, muy interesante, pero nos dimos cuenta que necesitamos empezar a generar un espacio donde el conocimiento empiece a estar disponible, a avanzar a lo que fue el año pasado, que hicimos 5 módulos que justamente se basaban en las culturas que hablaba al principio. ¿Ah? Yo hablaba al principio, para quienes recién llegan, es que si hablamos de cultura de paz, les digo que así si queremos ser colaborativos, la cultura de paz tiene que ser colaborativa con la cultura ciudadana, con la cultura de prevención, con la cultura de legalidad, la cultura de innovación. Va a llevar a ser diferentes. Y vuelvo a hacer la misma salvedad. Tener una buena idea es ser creativo, pero para ser innovativos tenemos que traducirlo de la realidad que impacte. Tenemos que haber cambiado los resultados, tenemos que haber dado vuelta a las preguntas, o a la misma pregunta habernos animado a caminar. Cuando mostraba el video de cómo fueron los saltos en alto en las Olimpiadas, que primero eran con los pies para adelante y para poder pasar un límite, hicimos el salto de espalda y todo, aquí pasa lo mismo. Entonces, dimos 5 módulos, traje expertos que les decía yo esto. Decía, ¿quiénes van a ser los receptores? Ustedes no vienen en calidad de académico, ustedes vienen en calidad de enseñante. Ustedes vienen a transmitir algo. Bueno, la verdad que lo que hemos vivido, quienes hicimos Escuela de Ciudadanía, que lo presentamos en el CLAIV anterior, que fue digital, nos permitió a nosotros ir trasladando conocimientos que no se podía hablar en esos momentos. Entonces tratamos de ir complementando. Y hemos tratado de sostener los procesos para que quienes interactúan con nosotros sabían cómo lo hacíamos, y si se iban sumando actores, iniciábamos procesos ya focalizados con las personas. Pero después nos dimos cuenta que teníamos las actividades de los territorios, teníamos Escuela de Ciudadanía, pero nos faltaba algo que cuando trabajamos lideresas barriales acá mi equipo, mi barrio con infancia, trabajamos vecinos y vecinas en diálogo con otra instancia de vecinos, necesitamos un paraguas que confluya.
eran diferentes tipos de estrategias que íbamos. Esa es tu primera pregunta. Nosotros ahora ya tenemos una publicación que nosotros le hemos trabajado con cada uno de los vecinos contando qué es lo que hacían. Mi equipo en mi barrio es esto, trabaja esto, a veces con términos muy sencillos, no hace falta darle mucha ciencia ni tampoco destreza a la pluma para que cualquier vecino pueda entenderlo. Eso también el lenguaje, que es muy importante. Y nosotros donde llegábamos, por ejemplo, todos los nombres que ustedes escuchan no han sido puestos por nosotros. Empezamos a trabajar el concepto de red y lo que nos contuvo fue Tucumán en red, por ejemplo, que es mi provincia. Pues fueron los vecinos que fueron, bueno, pues yo soy de tal lado, y bueno, y cómo, y eso que sea de arriba. Y nosotros éramos observadores, éramos facilitadores. Y ellos fueron, estos los vecinos y vecinos en diálogo, que cuando llegamos la primera vez, acá no conversamos los vecinos, acá no hay diálogo. Entonces, esto también de la proximidad, tal vez del nombre del programa, del proyecto, también sirve mucho. Era tu primera pregunta. Segunda. El tema de la apropiación del método, las comunidades que ya han trabajado con el método vuelven y repiten y trabajan. No solo las comunidades. Yo contaba al principio que como la Secretaría de Participación Ciudadana se creó hace 8 años y ya había equipos territoriales, el desafío era con la comunidad, con los pares y los vecinos, de a pedir, porque el Estado está compartimentado, y al estar compartimentado la respuesta no es integral. Entonces, si nosotros necesitamos estrategias de que un equipo que está trabajando en un lugar no nos sienta o se incomode con nuestra presencia. Y ahí utilizamos inteligencia colectiva y trabajo colaborativo. Que lo dije también, tal vez para quienes han llegado recién, les voy dando estos datos. Entonces, frente a esto, nos permitió ensamblar, pero cuando yo recuerdo siempre una anécdota que me dice un equipo, la directora de un equipo me dice, había 300 personas de las comunidades con las que ellos trabajaban, y nos dan 30 minutos. Y cuestión que les hackeamos el lugar. Y me dice la directora, me copaste la acción. Por delante de todo, y yo me sentí nada, dije, no, este es un menú a la carta que ustedes pueden disponer. Y ahí cambió todo. ¿Por qué? Esto de estar disponible es importante. Podemos ir al territorio con ustedes, a donde ustedes nos digan. Lo queremos hacer con ustedes. Entonces lleva esto también de esta nueva forma de ser del Estado para complementar. Y con la ciudadanía, mostrarle, por eso es que cuando presentábamos esto de un método ágil, abierto, intuitivo, pero no estamos hablando de un método de fusión en frío, de nada. Es decir, no estamos trayendo la tensión entre la teoría de la relatividad y la física cuántica. Es decir, nada que ver. Volcamos que el método sea ágil, que desde lo comunicacional sea sencillo para que pueda haber la apropiación. Y al ser abierto, si el método lo cambian, lo usan. Porque yo les confieso algo, soy parte funcional del aprendizaje que hice de personas muy generosas que están llevando adelante métodos muy valiosos en América Latina, de los cuales han sido mis maestros también, y yo he aprendido. Parte de esto tiene de muchos métodos, pero nosotros hicimos una adaptación. Te comentaba de Javier Arteaga, también. Bueno, tu segunda pregunta es esta, y nosotros lo que hicimos es sostener el tiempo hasta el día de hoy, que tenemos la posibilidad de seguir llevando adelante la Secretaría de Participación Ciudadana, hemos sostenido los procesos donde estamos. Quisiéramos llegar más, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que nosotros no podíamos tener actividades de participación ciudadana que trabajen violencia en un territorio, porque lo que íbamos a hacer es una presentación e irnos. Hemos decidido focalizar, darle trazabilidad en el tiempo y que vaya escalando. Y tu tercera pregunta, sí. Y mantener la creatividad. Sí, está bien. Pero también esto que nosotros siempre lo decimos. Después nosotros lo escalamos, que estos fueron barriales, al área metropolitana. Empecé a trabajar con municipios, le capacitamos a los equipos del municipio en intervención y abordajes barriales, y empezamos a hablar de todo esto. Y en un momento dado, tal vez yo estoy hablando como rápido por el tiempo que tenemos, pero hubo un momento que nos dimos cuenta que tenemos que contar el modelo de lo que estamos haciendo. Estoy llegando a este congreso ya de haber contado en diferentes lugares, pero de esta forma de conocernos es lo que nos permitió el cambio, es lo que nos permitió ser aceptados con nuestro equipo, nos permitió que la comunidad nos reciba. Pero si nosotros no hacemos los esfuerzos de decir quiénes somos, qué hacemos, todo, es el mismo problema que cuando nosotros queremos llegar a ese prototipo,
no hemos hecho el esfuerzo de decir, ¿cuál es el problema? ¿En qué territorio? ¿Quiénes están en ese territorio? ¿Estamos invitando a todos los participantes de ese territorio? ¿No nos está faltando nadie? ¿Quiénes no pueden faltar? ¿Estamos todos y todas? ¿La autoridad está aquí? Bueno, esto, ¿no? Un poco... Es mucho más largo, pero tenemos tiempo. ¿Y esos son todas tus preguntas? Falta alguna. Era si han pensado o han hecho algún intento de escalarlo a procesos de planificación, de desarrollo más amplios. Sí, hicimos, pero no... estamos incipientes en ese proceso. Hemos puesto el método a trabajar para otras áreas, hemos fusionado, hemos tenido una intervención con diferentes ministerios y con la comunidad. También tuvimos una capacitación con Israel, y el método que utilizamos para generar la intervención, utilizamos nuestra metodología con municipios, y lo que intentamos guiar era ensamblar los equipos, que esto de lo cultural, cómo lo íbamos a hacer, porque es difícil llegar con 7, 8 equipos, multinivel, provincia, municipio, y si interviene nación, wow, es un desafío. Entonces, ¿cómo lo encauzamos? Y por eso que yo hablo de lo cultural, hablo después de la innovación ciudadana, innovación pública y la innovación política, jugando con una gran herramienta. Porque si nosotros solamente hablamos de innovación ciudadana, no la conectamos con la respuesta pública. Si dentro del Estado no estamos dispuestos a innovar, y bueno, vamos a estar en tensiones porque vamos a seguir repitiendo respuestas que son las que venimos dando. ¿Cómo construimos un ecosistema también en esto? Lo vital. Si vamos a trabajar cultura de paz, ¿cuál es nuestro ecosistema vital? ¿Cómo sostenemos la paz en estos territorios? Tal vez en Colombia yo no lo pueda decir. Y ayer me hacían una pregunta específica de Colombia. Colombia tiene enfrentamientos armados, el narcotráfico a otra escala, que realmente hay que conocerlo primero. Sí podemos ayudar en lo metodológico, instrumental, pero tal vez desde el posicionamiento del problema necesitamos incorporar equipos y ahí vamos funcionando. ¿Se entiende? Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Un cuarto para las 10. Un cuarto. Bueno, tenemos 15 minutos más. No es una tarea fácil, trabajamos con personas. Cuando hablamos de innovación, me gusta que en los 3 ejes pongamos la dignidad de la persona. Y Galton habla del despliegue del vida. Y habla de violencia estructural. Entonces, la respuesta no va a dar lo que vamos a dar. Tiene que ver con necesidad en todos los planos de la vida. Esto del despliegue de la vida, que nosotros hemos tratado de llevar este concepto a lo barrial. Es decir, puedo salir a la calle, puedo usar el espacio público. La felicidad es algo serio. Ayer cuando veíamos la intervención del equipo de Brasil, la verdad que fabuloso. Y nosotros hemos neutralizado la alegría como estrategia del paz. Es como que lo tomamos que es liviano, ¿no? Barrios que inspiran muralismo, murgas, orquestas populares y todo el talento que hay. Y si tenemos payaso en el barrio, si tenemos la alegría, bueno, tiene que estar la centralidad. Pero es como que lo ponemos como en un plano que no es tan serio, ¿no? Y yo creo que ayer el mensaje que hubo de esa representación, que esa nariz roja y lo que pasa a la vuelta, es lo que tiene que estar en la centralidad. Nosotros necesitamos no solo ir a trabajar en los pesares de nuestra gente y en las desesperanzas. Tiene que haber esperanza, tiene que haber alegría, y la empatía tiene que llevar ese nivel también. En Nariño se hizo hace un año atrás la formulación de índices de paz, de innovación sobre índice de paz, y hablaba, ¿cuántos perros tenemos paseándose en esta plaza, en este barrio? ¿Cuántos niños y niñas juegan en las calles en este barrio? ¿Cuántos ancianos tenemos? ¿Cuántas bibliotecas populares tenemos? ¿Cuántos centros comunitarios de desarrollo, clubes de barrio tenemos? ¿Estamos viendo todo esto? Seguramente ustedes sí, pues son especialistas en cultura de paz. Yo nada más lo hago al planteo con mis compañeros, tal vez que a veces van a trabajar un caso de violencia de género en el territorio específico. Y yo lo que hago es decirles, bueno que están acá, vengan y me acompañen y los llevo a la actividad con los vecinos. Es decir, le abro el campo. Sí, hay más trabajo para ellos, sí, pero que se sientan custodiados por nosotros, que el escenario que nosotros estamos generando, un escenario cuidado, pues ya lo estamos trabajando,
Y si nos vamos a exponer, lo vamos a hacer juntos. Una consulta. Quizás esto no son temáticas que ustedes tengan que realizar ni que medir, pero ¿han visto en aquellos barrios donde han hecho un trabajo intenso en participación que finalmente se transforma en lo que tú decías, barrios que inspiran, ¿cierto? Hay cambios, hay transformaciones en la relación y el vínculo de los mismos vecinos en relación, por ejemplo, a los índices de percepción del miedo al delito o incluso de niveles de como delincuencia? Hay una comuna en Santiago, un poco periférica, que tiene un eslogan que dice, creo que es más participación, más seguridad, pero va por ahí, es más bonito, creo que es más bonito la zona, pero va por ahí hacia donde quieren, en fondo, como que la gente se puede apoderar y de esa manera sentirse más seguros también, que hay otras formas donde se han organizado tanto los vecinos que tienen como una red, como en Colmena, que le llaman de abejas, como para un poco la seguridad y para poder cuidarse entre ellos. Entonces, no sé si, por eso te digo que no necesariamente son estudios que tienen que nacer de ahí, pero de repente quizás otras instancias de otros sectores han logrado que no se Sí. ahí van. Bueno, acaba de tirar muchas cosas que yo tal vez por el resumen. Todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y el abordaje de la ciudadanía que se incorpora tiene que ver con los paradigmas que llevamos adelante. En Argentina, hasta 1994, el paradigma del orden, esto del respeto a la ley penal y que cada uno tenemos que comportarnos de determinada forma, era como estaba basado todo, y el sistema de capacitación militarizado de la policía también, tuvo mucho el desarrollo de la Fuerza Social. A medida que fue pasando, los conceptos de seguridad ciudadana, lo que utiliza Naciones Unidas, seguridad urbana, seguridad humana, todo, lo va a tomar. Pero el ciudadano, en esto de organizarse, nosotros hemos generado vínculos con equipos policiales. Eso es un dato. Y hace unos años, no teníamos un equipo que investigue, yo fui uno de los impulsores del Centro de Análisis de Datos. Necesitábamos un equipo que empiece a tener la habilidad, avanzamos con un proyecto, y ese proyecto lo hicimos con el BID, y fue una necesidad que nació el secretario de Participación Ciudadana, hace ya 4 años atrás, 5 años atrás. Porque esto es lo que yo decía, muchas veces llegamos a un territorio, tenemos datos policiales de denuncia, pero trabajar percepciones o temores de la ciudadanía lleva equipos que analicen, y las encuestas, aparte también el trabajo de recopilación de esa información, requiere destrezas de conectar muy diferente a veces a lo que es el análisis del dato duro, si se denunció o no se denunció, datos judiciales y cosas como eso. Nosotros hemos aplicado diferentes niveles de prevención comunitaria, social, situacional, hemos trabajado los planos de prevención primaria y secundaria, no hemos llegado a prevención terciaria. Cuando hablo de prevención primaria y secundaria, estoy haciendo escala a todo lo que se toma también de la salud. Por eso también, ayer yo lo planteaba, hay muchos equipos que hoy en materias de abordaje de la violencia y la seguridad, muchos estudios están basados en lo que le ha funcionado y ha servido con la disciplina como es la salud. Entonces, esto de factores de riesgo, factores protectores, identificaciones de los grupos de riesgo, de vulnerabilidad, bueno, lo hemos tomado de ahí. Pero cuando le vamos a hablar a salud de estos temas, como que la seguridad o la violencia social, como que son temas diferentes. Y empezamos a hacer las conversaciones de acercamiento, y ahí es lo que nos permite después avanzar. Sí. Yo quería contar, yo tengo una ONG, una fundación, hace 18 años que trabajamos en un asentamiento. Y es muy difícil poder vincularnos, hay muchas necesidades básicas insatisfechas, donde hay violencia generacional, donde hay abusos, adicciones. Nosotros hemos creado un espacio hace 18 años que venimos trabajando, y lo que a veces hemos encontrado la manera para que participen, para que acompañen a los niños en merendero a través de esto, ¿no? De una curseada, de una merienda con los niños, y ahí más o menos logramos. También tenemos vinculación con equipos médicos, hemos intentado mucho de dar capacitaciones, cuesta mucho que vayan a las capacitaciones, porque, bueno, trabajadores golondrina, trabajan en sector limón a veces, y también hay rehenes políticos, lamentablemente lo tengo que decir,
no vayas para allá porque la gente tienen estas ideas de color político y nosotros le debemos lealtad al otro. Entonces a veces los niños que quieren ir al merendero, que quieren, son políticos, de sus papás y de... Entonces, sostener eso mucho a través del tiempo, porque también en la época de la pandemia, por ejemplo, no todos tenían acceso a las tecnologías, no podíamos vincularnos a través de las redes, no todos tenían un celular. Entonces íbamos a las casas, a veces llevarle alimentos, llevar cosas que también gestionábamos a través de todos los organismos que el Estado tiene a disposición. Pero sí, es muy difícil poder hablar de paz y poder ir a hablar de estos temas, o tratar de sostener en un tiempo, como digo, cuando hay fecha, cuando hay violencia y sociedad básica y satisfechas, abusos. Incluso en el mismo merendero, los chicos se agarraban a sillazos, les costaba mucho poder bajar ese nivel de violencia con el que vienen de sus casas, porque es lo que ellos viven. Entonces, entiendo perfectamente. No, pero yo te voy a contar. Acabas de dar algo importante. Una cosa del Estado, otra la verdad que la organización social civil, pero ahí es lo que yo digo, ¿cómo nos animamos a innovar? Hay esfuerzos de organización de la sociedad civil importantísimos, y están solos. El Estado tiene que tener la capacidad de identificar eso y fusionar los equipos. Muchas veces no es solamente la gente dice no vaya para allá, sino hay equipos que dicen no, estos equipos ya están trabajando y tenemos que esto de lo colaborativo, de lo asociativo, hay un concepto en español que me parece muy importante, que nosotros lo esbozamos como uno de nuestros principios, que es el partenariado. Es decir, ser parte para el bien común, de poner lo que tenemos y que funcione. Hay que saber elegir los territorios. Hay que tomar decisiones en base también a diagnósticos. Cuando hablamos de la cultura de paz, el despliegue de la vida y la violencia estructural que puede tener esa comunidad, tenemos que saber qué es lo que vamos a poder resolver y a quiénes convocamos para que nos ayuden a resolver. Porque no podemos todo. Si yo fuese como oficina única del Estado a un territorio como ese y no me acompaña el desarrollo social, no me acompaña el Ministerio de Salud, no me acompaña el equipo policial y hagan una decisión. Y también lo que los invito es que ustedes puedan lograr a veces esas trazabilidades del territorio. Y nosotros hemos llegado a territorios donde llevamos juego a los chicos y las primeras intervenciones de todo un mes fueron de violencia. Había lápices para todos, pero lo que primero hacía uno era agarrar todos. Y había después una disputa de la higiene. Cuando empezamos a avanzar. Y nosotros terminamos ese año trabajando, los chicos pintando un mural, poniendo sus manos, prestándose todo, limpios, y fue un trabajo con la familia. Pero acá tuvimos que tomar una decisión. Los días que nosotros íbamos a trabajar no era de lunes a viernes, íbamos los sábados, porque estaban los adultos, porque durante la semana estaban los niños solos y las niñas. Digo esto porque tenemos que tener equipos flexibles también, porque en el horario que nosotros tal vez hacemos los abordajes, no es el horario de la comunidad. Nosotros tenemos equipos, muchas veces terminamos, la verdad que los procesos en los cuales hemos terminado muy cansados al final de todo un proceso, porque tal vez el horario era de 8 a 10 de la noche. Y nosotros habíamos estado trabajando de temprano y nos tenemos que adaptar porque ese es el horario que la comunidad podía. Esto también, muchas veces lo tomamos desde lo estadual o de lo institucional, que el abordaje tiene que ser en nuestros horarios. Y esto de conocer. Y después también identificar, nosotros realizamos los mapeos de actores que se encuentran, porque tanto el Estado como cualquier institución, yo siempre digo, apaga la luz. Llega un momento que hace la intervención y se retira. ¿Y quién queda? Entonces nosotros tenemos que mapear quiénes son los actores que nos van a acompañar, también quienes no tenemos muy adeptos. Una de las cosas que yo pongo en paréntesis, nosotros no trabajamos narcotráfico, por ejemplo, ni narcomenudeo. Porque nosotros al convocar a la ciudadanía, generar estas vinculaciones, esa exposición, nos hemos capacitado con equipos del área metropolitana de Medellín, hemos trabajado con equipos de México, de la PDI de Chile, he salido a buscar ayuda, ¿no? Sepan esto, que mucho de lo que estoy hablando tiene que ver con la fusión de experiencias que fuimos a buscar porque teníamos un problema complejo.
Entonces, el abordaje en esos casos, de esos territorios. Y después, yo siempre recuerdo que la ayuda humanitaria habla como uno de sus principios de la neutralidad para el abordaje. Es decir, nosotros somos neutrales, no pertenecemos ni a un bando ni al otro. No. En cierta forma, todo lo que hagamos siempre va a ser político. Pero nosotros tenemos que tener una forma de ser que no vamos a generar tensiones. Pueden ser candidatos, pueden tener todo, pero en esa intervención, en ese proceso, allí no. Eso es importante que quede claro, y no solo en lo que decimos, por eso es que la coherencia vuelve a esto. ¿Cómo ganamos confianza? Que lo que decimos va con lo que hacemos. En ese territorio específico, otra vez alguien puede ser que llega, sí, puede estar todo, pero en el proceso de 4 años, lo que se ha trabajado en el problema y no en otra cosa. Entonces, esto hay que tener la capacidad, y esto hay que conversar. Porque también necesitamos tomadores de decisiones. Cuando yo hablo de la innovación política, no podemos seguir como apartándolos de alguna situación, porque son ellos los que van a poder decir, acá se necesita esta respuesta. Entonces, esta es la invitación. Sean innovadores, pero vayan más allá de la idea creativa para impactar en la realidad. No basta con tener una buena idea. Es el combustible. La creatividad es el combustible para que transformemos la vida de nuestra gente. Pero necesitamos impactar, incidir, lograr un resultado mejor del que veníamos obteniendo. Pero lo hacen personas, no lo hacen procesos, no lo hacen herramientas. Entonces tenemos que prestar mucha atención a las subjetividades cuando vamos a hacer estos abordajes. Por mi parte, si hay alguien más que tenga una pregunta, la puede hacer. Y si no, ¿querías decir algo? Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Yo me despido porque también vuelvo a Argentina en 40 minutos. Estoy yendo al aeropuerto, pero para mí la verdad que un honor estar en el Consejo Latinoamericano de Investigación a Paz, que me hayan invitado hace unos años a ser miembro, Pepita, todo, y agradecerle al CLEIP, que fue una de las instituciones que ha apoyado mucho nuestra tarea, con grandes entregas y mucha generosidad, por su tiempo y por su conocimiento. Gracias. Gracias. Hay imagitas de asistencia de quienes vinieron, y quien no lo haya puesto lo puede poner. Acá está. Estoy yendo ahora al Congreso de Ciudad de Intercambio, a fin de mayo.